Tiempo después, nos situamos en el universo 0, planeta supremo. Ustedes realmente han regresado, en verdad no lo estoy soñando. Han pasado semanas, diría Brunilda mientras tenía una expresión melancólica. Por supuesto que sí, Kakaroto lo prometió, diría Rise mientras tenía una sonrisa. Kakaroto, nunca dude de ti, trajiste a salvo a Rise, me alegro que hayan vuelto, diría Brunilda. Tienes razón, aquí han pasado semanas, el tiempo en el mundo de Zeus corre más lento, diría Kakaroto. Sin embargo, Brunilda al haber pasado décadas junto a Kakaroto notaría que algo andaba mal, debido a que podía sentir una extraña aura en Kakaroto y tenía dudas de que algo andaba mal. Algo malo sucedió, ¿no es así?, diría Brunilda y esta de inmediato notaría que las expresiones tanto de Kakaroto como de Rise habían cambiado completamente. ¿Qué fue lo que ha pasado?, diría Brunilda. Mi hijo, lo encontré pero no resultó muy bien, diría Kakaroto. ¿Qué ha sucedido? Me estás preocupando, diría Brunilda. Se encontraba en el mundo de Zeus, llevaba una vida increíble pero luego fue enviado a una misión y nunca regresó, diría Kakaroto. Brunilda al escuchar las fuertes declaraciones de Kakaroto sentiría un feo nudo en la garganta, después de todo sabía a la perfección lo que significaba Morfeo para Kakaroto. Fue la razón por la cual volvimos, diría Rise. No sé qué decir, realmente lo lamento, diría Brunilda. Descuida, sin embargo no voy a dejar que la muerte de mi hijo haya sido en vano, encontraré a los responsables, diría Kakaroto mientras tenía una mirada fría. ¿Quién lo hizo?, diría Brunilda. Una de las hermanas Kaioshin que enfrenté en el pasado ha vuelto, les conté esa historia, ha creado a un nuevo androide, tiene las mismas células que Perseo, su nombre es Darkseid, diría Kakaroto. Estoy segura que los encontrarás, no pierdas la fe, diría Rise. Debo estar de acuerdo con Brunilda, te ayudaré a encontrarlos y le pondremos fin, te prometo que no se saldrán con la suya, diría Brunilda mientras tenía una expresión seria. Sí, yo también me ofrezco, soy una Kaioshin y con mis habilidades puedo buscar por distintos mundos, como el báculo de Brunilda, ambas te ayudaremos, diría Rise. En verdad les agradezco chicas, pero esto debo hacerlo solo, Darkseid es un androide peligroso incluso más letal que el propio Perseo y no puedo permitir ponerlas en peligro a ambas, si algo les llegara a pasar no me lo perdonaría, ya perdí a Perseo y no voy a permitir perderlas a ustedes también, no hay discusión, diría Kakaroto con un tono grave en su voz y mientras tenía una mirada seria. Pero Kakaroto, fueron las únicas palabras que salieron de la boca de ambas chicas antes de ser interrumpidas por Kakaroto. Ya lo he decidido, no voy a perderlas a ustedes tampoco, no es tan fácil como creen, Darkseid no está solo, se encuentra con la Kaioshin Serafal, una de las creadoras de Perseo, diría Kakaroto. Pero tengo entendido que ella no es fuerte, podremos manejarlo, diría Brunilda. Aún no he terminado, hay una diosa con ellos, es una diosa antigua, tuve la oportunidad de conocerla en persona y es claro que ella no es débil, diría Kakaroto. Estoy perdida, ¿qué está ocurriendo? Diosa antigua, diría Brunilda. Entonces Kakaroto procedería a explicarle a Brunilda sobre los dioses y ángeles antiguos, algunos son hijos de Zeus y algunos creaciones de Zeus o de la madre creadora. Vaya, debo admitir que es mucha información para digerir, así que esa tal Freya es una diosa antigua y es una creación de la madre creadora, significa que ella no es débil, diría Brunilda. En absoluto, ella es fuerte, como no lo pueden imaginar, diría Kakaroto. ¿Y qué tan fuerte es ese nuevo androide? Posee las células de los guerreros más poderosos después de todo, diría Rise. Podría decirse que es más poderoso que el propio Perseo, tiene una técnica especial, tiene la capacidad de absorber la energía de todo ser vivo, es peligroso en otras palabras, diría Kakaroto. Yo no estaría tan seguro, resonarían fuertes palabras y en ese momento un resplandor se daría en el planeta supremo que iluminaría todo el lugar y el ki de inmediato sería reconocido por Kakaroto. Me pregunto cómo hizo para llegar aquí, este universo está oculto, se diría Kakaroto. Entre las sombras el dios del apocalipsis se dejaría apreciar, no era más que Perseo, el primer androide con las células de los guerreros más poderosos. ¿Quién es él? Tiene un ki que me hace dudar, es difícil de explicar, diría Brunilda. Kakaroto, ¿quién es ese sujeto? Diría Rise.
Ese sujeto es Perseo, diría Kakaroto. Brunilda al escuchar la revelación de Kakaroto entendería del por qué el ki de Perseo era diferente a cualquiera que haya sentido. Así que ese sujeto es el primer androide creado por las hermanas Kaioshin, diría Rise. No puedes hacer tal afirmación Kakaroto, ¿no estás de acuerdo? Diría Perseo. Así que estabas escuchando, aunque me pregunto cómo rayos hiciste para llegar hasta aquí, diría Kakaroto. Soy el dios del apocalipsis, no me subestimes, aunque debo admitir que no fue fácil. Muy bien hecho Kakaroto, diría Perseo. Así que tú eres un androide, diría Brunilda. Algo así, pero me presentaré como es debido, soy Perseo el dios del apocalipsis, diría Perseo. Ella es la pequeña Rise y yo soy Brunilda, el ángel guardián de Kakaroto, diría Brunilda. Es un gusto señoritas, diría Perseo. ¿Desde cuándo tienes modales? Diría Kakaroto. Tengo las células de los guerreros más poderosos y también tengo la inteligencia de los mejores científicos, algo que seguramente ese tal Darkseid no posee, diría Perseo. Dime qué tanto escuchaste, diría Kakaroto. Lo suficiente, parece que estás estancado, diría Perseo. Vayamos al grano, dime por qué estás aquí, diría Kakaroto. Mi venganza aún no ha terminado, he estado tratando de localizar a Serafal, una de mis creadoras, logré recolectar mucha información y sé que ha creado un nuevo androide con células de guerreros poderosos, diría Perseo. Ya veo, significa que entonces debes tener una información muy valiosa, de lo contrario no estarías aquí, diría Kakaroto. Así es, escuché que un dios llamado Morfeo fue eliminado por Darkseid, te doy mis condolencias Kakaroto, diría Perseo. Dejemos eso a un lado, ve al grano, diría Kakaroto. Tengo información exacta de dónde se ocultan, parece que con la magia son capaces de ocultarse, sin embargo no fui directamente porque sé que Darkseid se encuentra con una diosa muy poderosa, he escuchado que sus enemigos tiemblan cuando se enfrentan a ella, ¿entiendes mi punto? Diría Perseo mientras tenía una mirada seria. De acuerdo, entonces no perdamos más tiempo, tenemos que ir directamente donde se encuentran, antes que sea demasiado tarde, no podemos permitirnos perder más tiempo, diría Kakaroto. Voy contigo, diría Brunilda mientras tenía una mirada determinada. Sé que no soy una luchadora como todos ustedes, pero puedo ser útil con mi técnica de curación, diría Rise. Lo lamento chicas, pero la decisión ya está tomada, espero lo entiendan, diría Kakaroto. Fue un gusto señoritas, parece que han hecho que Kakaroto se ablande un poco, sigan así, fueron las exclamaciones del dios del apocalipsis y a gran velocidad saldría del planeta supremo de un resplandor. Pero Kakaroto, suena peligroso, diría Brunilda. Por esa misma razón debo ir sin ustedes, cuida de Rise mientras no estoy, diría Kakaroto. Pero cuando volverás, diría Rise. No lo sé, pero prometo volver, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa y desaparecería del planeta supremo usando la teletransportación y su ki desaparecería del universo 0. Parece que no fuimos capaces de persuadirlo, diría Rise. No te preocupes pequeña Rise, hicimos lo que pudimos, pero recuerda que Kakaroto es muy fuerte, él estará bien, después de todo te trajo de vuelta, pero me entristece que se haya ido después de estar fuera por semanas, diría Brunilda. Tienes razón, a veces tiendo a olvidar lo fuerte que se ha vuelto Kakaroto, lo hubieras visto, enfrentó a un ángel antiguo y era simplemente surrealista, diría Rise. Me gustaría escuchar esa historia y las aventuras que experimentaste en el mundo de Zeus, diría Brunilda. Por supuesto, después de todo tenemos mucho tiempo, diría Rise. Mientras tanto en una galaxia desconocida, en un pequeño planeta deshabitado. Parece que nos encontraron, no entiendo cómo lo hicieron pero fueron capaces, vete de aquí Serafal, después de todo no eres una luchadora, diría Freya mientras tenía una mirada seria. Era justo lo que estaba esperando, me estaba cansando de ocultarme como un cobarde, el momento de estirar mis músculos ha llegado, diría Darkseid. Tú será mejor que no te confíes, después de todo eres mi saco de boxeo y gracias a ti puedo volverme más poderosa, diría Freya. Sin embargo, Darkseid no reaccionaría ante la cruel respuesta de Freya, nada más tenía una expresión seria. Parece que ya han llegado, me pregunto quién rayos viene con Kakaroto, es un ki idéntico al de Darkseid, esto es extraño, se diría Freya. Pero entonces, sin que nadie lo esperara, Darkseid había sido mandado a volar de un momento a otro hacia una montaña, destruyéndola en cuestión de segundos y provocando un temblor por todo el lugar.
Freya vería quién había sido el culpable, no era más que Kakaroto quien había golpeado a Darkseid con un puñetazo devastador. Veo que no puedes esperar ni un segundo más, sin embargo por desgracia no pelearás con Darkseid, diría Perseo. ¿Qué quieres decir? Diría Kakaroto. Darkseid tiene la habilidad de absorber la energía de sus oponentes, sin embargo esa habilidad no funciona en mí, porque soy un androide igual que él, ¿entiendes mi punto? Diría Perseo. Bien, entonces iré por un reto mucho más grande, una diosa antigua, diría Kakaroto. Nos volvemos a ver las caras Kakaroto, incluso antes de lo que tenía en mente, pero ¿quién es tu amigo? Diría Freya. Soy el primer androide en tener las células de los dioses, soy el dios del apocalipsis, diría Perseo. Así que tú eres el primer androide creado por Serafal y su hermana, Perseo un androide fallido, diría Freya. Esto termina hoy Freya, ya no podrás proteger a Darkseid, diría Kakaroto mientras el ki de este comenzaba a incrementar a una velocidad sorprendente. Veremos si puedes respaldar tus palabras, Darkseid no es el mismo que enfrentaste hace días, diría Freya. Pero entonces, Kakaroto de un grito desgarrador accedería a su poderosa transformación, la doctrina egoísta celestial, además de que sus imponentes ojos de Dios sorprenderían a la diosa Freya. Sabía que te habías vuelto mucho más fuerte, no dejas de sorprenderme Kakaroto, diría Perseo. Qué peculiares ojos, no cabe duda que la sangre de Zeus corre por tus venas, esta pelea será emocionante, diría Freya mientras tenía una sonrisa confiada. No obstante, en ese preciso momento todo el planeta comenzaría a ser sacudido, en cada rincón de la galaxia se podía sentir un gigantesco ki que no dejaba de crecer y parecía que no tenía límites. Con eso es el poder de Darkseid, no está mal debo admitir, diría Perseo. Parece que ha estado absorbiendo más energía de planetas, por eso lo llaman el devorador de mundos, ¿seguro que podrás manejarlo? Diría Kakaroto. Parece que te olvidas de mi ADN, tengo las células de los guerreros más poderosos, soy un prodigio, un simple entrenamiento puede convertirme en uno de los seres más poderosos, diría Perseo mientras tenía una expresión seria. Pero entonces, en el lugar donde se encontraba Darkseid, se formaría una explosión extremadamente potente causada por la increíble liberación de poder, las ráfagas de fuego habían evaporado todo lo que se encontraba a un radio de 100 metros, y por todo el lugar no había más que destrucción y humo. Parece que ya estás listo, diría Perseo quien comenzaba a dar pasos, dirigiéndose hacia el lugar de la explosión donde se encontraba Darkseid. No te confíes Perseo, ese sujeto tiene muchos trucos, diría Kakaroto. Preocúpate por tu pelea, yo me haré cargo de este insecto, diría Perseo. Entonces parece que solo somos tú y yo Kakaroto, no pensé que el hijo de Siris se volviera muy fuerte, entonces espero estés preparado, diría Freya. Sin embargo, Kakaroto no diría nada, tenía una expresión seria y se preparaba para lo que venía, sabía a la perfección que no iba a ser una pelea fácil. Sabes Kakaroto, puede que el culpable de la muerte de tu hijo sea Darkseid, sin embargo quien lo envió a una misión suicida fue tu abuelo, así es, estoy hablando de Zeus, fueron las exclamaciones de la diosa Freya y estaría a parecer una poderosa lanza fabricada con el material titanio. Mientras tanto con Perseo y Darkseid. Una ráfaga de viento había lanzado a volar los escombros y el humo había sido dispersado, Darkseid se encontraba con una nueva apariencia, había accedido a su transformación de batalla. Así que también eres capaz de transformarte, parece que esta batalla será emocionante, ¿no te parece? Diría Perseo. Así que tú eres Perseo, el primer androide fabricado por las hermanas Kaioshin, aquí se decidirá quién es el androide más poderoso, pero por desgracia no serás tú, porque créeme, voy a destrozarte, diría Darkseid con un tono grave en su voz. Sí, tal como lo deduje, este tipo no tiene la inteligencia de los mejores científicos, esto debió haber sido obra de la diosa Freya, ella quería a un compañero de entrenamiento, un saco de boxeo en otras palabras, es la razón por lo cual este sujeto no tiene más que pura fuerza bruta, se diría Perseo. Sin embargo, Darkseid se había puesto a la ofensiva, debido a que a una velocidad sorprendente se había lanzado al ataque en contra de Perseo. El dios del apocalipsis no se quedaría atrás, por lo tanto también se había arrojado al ataque, estaba decidido a pelear usando más que técnicas.
En un abrir y cerrar de ojos ambos contrincantes ya se encontraban intercambiando puñetazos y patadas por todo el planeta, con tan solo el impacto de sus puños destrozaban todo a su paso y la misma vez las potentes ráfagas de viento formaban cráteres por todo el lugar, relámpagos y truenos habían comenzado a caer en la zona en la cual se había convertido en una zona de guerra. Mientras tanto en el enfrentamiento entre Kakaroto y Freya, la batalla entre Perseo y Darkseid ya inició. No te confíes Perseo, se diría Kakaroto. Sin embargo, la diosa Freya a una velocidad escalofriante se había lanzado al ataque y de un momento a otro ya se encontraba frente a Kakaroto donde ésta lanzaría un ataque con su lanza que iba directo hacia la cabeza de su objetivo. Sin embargo, los reflejos de los ojos de Kakaroto le advertían del peligro, por lo tanto Kakaroto a duras penas lograría esquivar la lanza de Freya. Sin embargo, dicha arma le pasaría rozando en la mejilla. Me sorprendes, eres el primero en esquivar mi ataque, todos mis oponentes mueren al primer ataque, diría Freya mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, el corte en la mejilla de Kakaroto desaparecería en un instante debido a su inmortalidad y su sangre Hellsing. No cabe duda que tienes experiencia peleando en contra de las armas, solo hará que esto sea más interesante, diría Freya. No obstante, en menos de 100.000 billonésima de segundos Kakaroto ya se encontraba con el puño directo hacia toda la cara de la diosa. Lo que no esperaba Kakaroto es que la diosa tenía reflejos infernales, lo que provocaría que ésta esquivara el puñetazo de Kakaroto y haga un contraataque con su lanza. Kakaroto se sorprendería pero rápidamente esquivaría la lanza de Freya, lo que provocaría que éste retroceda muchos metros para tomar distancia. Lo que no esperaba Kakaroto es que Freya no lo dejaría debido a que se había lanzado al ataque nuevamente con su poderosa lanza. Kakaroto nuevamente y a duras penas lograría esquivar la lanza, sin embargo este lanzaría una patada a gran velocidad y con todas sus fuerzas. La patada de Kakaroto había sido lanzada a centímetros de la diosa, la distancia era extremadamente corta, por lo tanto bloquearía la patada con su lanza, pero la fuerza de la patada la había hecho retroceder. Kakaroto aprovecharía esa mínima oportunidad y de inmediato se había posicionado frente a Freya con un combo de puñetazos con todas sus fuerzas. Freya a duras apenas esquivaría toda esa ráfaga de puñetazos con su increíble velocidad, y ésta al instante retrocedería para tomar distancia. Estoy sorprendido, ella es veloz, increíblemente veloz, se diría Kakaroto. Estoy complacida, ¿sabes? Eres el primero en darme pelea, a todos los que me he enfrentado han caído de mi primer ataque, pero tú has sido capaz de seguirme el ritmo, se nota que eres hijo de Siris, diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Sin embargo, en otro lugar del planeta se desarrollaba una brutal pelea entre Perseo y Darkseid. Estos seguían y seguían intercambiando puñetazos por todo el planeta, no hacían más que retumbar incluso toda la galaxia, explosiones por todos lados, ráfagas de viento, estruendos, relámpagos y rayos por toda la zona de batalla. Su piel es extremadamente dura, eso le permite tener una resistencia brutal, lo he golpeado con todas mis fuerzas y con técnica en sus puntos vitales, pero su piel es tan dura que lo protege, tendré que pensar en algo, se diría Perseo mientras lanzaba y esquivaba puñetazos y patadas con todos los estilos marciales de los cuales tenía conocimiento. Este sujeto es verdaderamente resbaladizo, esquiva casi el 100% de mis ataques, es veloz, parece que el momento de llevar esta pelea al siguiente nivel ha llegado, se diría Darkseid mientras no dejaba de lanzar y bloquear puñetazos. Pero entonces, Perseo a gran velocidad se posicionaría detrás de Darkseid con la intención de herirlo gravemente con uno de sus ataques. Darkseid se había percatado de la situación, por lo tanto este no tuvo más opción que finalmente liberar todo su gran poder oculto, lo que de inmediato provocaría una terrible y apocalíptica explosión a un radio de 100 metros. Perseo sería incapaz de salir a tiempo, por lo tanto este recibiría de lleno toda la explosión, donde dicha explosión provocaría mucha más destrucción al punto que uno de los volcanes del planeta había empezado a hacer erupción y en algunas partes de la zona de batalla corrían pequeños ríos de lava. Ahora si nos vamos a divertir, más vale que estés preparado, gusano, diría Darkseid mientras saldría de la lava sin tener daño alguno. Pero Darkseid no había sido el único en liberar grandes cantidades de poder, Perseo también habría salido de la lava sin recibir alguna quemadura porque este había accedido al poder de los ojos de demonio y estaba listo para seguir peleando. Eres fuerte, lo reconozco, por eso siéntete afortunado de ser derrotado con mi máximo poder, diría Darkseid con un tono grave en su voz.
Mientras tanto, en el enfrentamiento entre Kakaroto y la diosa Freya, ambos dioses habían dado inicio al segundo asalto de la pelea. Estos chocaban sus ataques por todo el lugar de batalla. Los ataques de lanza de Freya cortaban el aire y base a ellos se formaban ráfagas de viento. Por otro lado, los puñetazos y patadas que Kakaroto lanzaba formaban cráteres por toda la zona de combate debido a la fuerza y velocidad de este. Sí, realmente Kakaroto me tiene sorprendido, es capaz de seguirme el ritmo sin problemas. Según investigué, tiene 4 tipos de sangre: la de un demonio antiguo, de un dios puro, de un Saiyajin y por último, y por extraño que suene, tiene la sangre de un ángel. ¿Cómo es siquiera posible?, se diría Freya mientras seguía atacando con su lanza y a la misma vez esquivaba los golpes de Kakaroto. No pensé que fuera tan veloz, estoy a mi límite, quizás sea hora que use una de las habilidades de los ojos de Dios, sin embargo no estoy del todo seguro. Prometí que haría esto con los sujetos malvados y perversos, pero no puedo sentir ni una sola gota de maldad proviniendo de ella. Tendré que pensar en algo, se diría Kakaroto mientras atacaba con todo lo que tenía y esquivaba los ataques de lanza de Freya. Pero repentinamente y de un momento a otro la velocidad de Freya incrementaría radicalmente, lo que provocaría que sus ataques vayan a mayor velocidad. Kakaroto dejaría de atacar y este se pondría a la defensiva. Este ya no podía seguir esquivando, por lo tanto este comenzaría a bloquear los ataques de Freya. Sin embargo, el siguiente movimiento de Freya habría sido extremadamente veloz, que superaría con creces la velocidad de la barrera del tiempo. Kakaroto sentiría que algo con un filo infernal había perforado su abdomen, por lo tanto este escupiría sangre mientras tomaba distancia. Vamos Kakaroto, sé que eso no fue nada para la sangre de un ángel que corre por tus venas, diría Freya mientras tenía una expresión seria. Las palabras de Freya resultarían ser verdad, debido a que Kakaroto sufriría una regeneración instantánea. La sangre de un ángel había hecho tal efecto que incluso Kakaroto se encontraba en completo asombro.